Bien, habíamos estado estudiando las catástrofes como juicios divinos. La clase pasada habíamos estudiado la parte 12A, que tiene que ver con las guerras. Hoy estudiamos las catástrofes como juicios divinos, la parte 12B, que tiene que ver también con las guerras, pero ahora ya entramos a lo que tendría que ver, chicos, con el fin del tiempo de gracia. O sea, las catástrofes como juicios divinos, parte 12B, y el tema es las guerras y el fin del tiempo de gracia. Pero antes de eso, hermanos, quería compartir con ustedes algunos textos que tienen que ver con la realidad que nosotros estamos viviendo como pueblo dentro de la Iglesia Adventista. ¿Qué está pasando dentro de la Iglesia Adventista y que todos los estudiosos del mundo lo están viendo, hermanos? Sea una persona profesional o no, inteligente o no inteligente, pero si es estudiosa se da cuenta de algo. Y lo que la gente se está dando cuenta, hermanos, dentro de la iglesia, es que se ha bajado la norma en lo que tiene que ver con las predicaciones del Evangelio. Hoy en día, hermanos, se está predicando cualquier cosa menos lo que es verdad presente. Hay cosas que son verdad presente y hay cosas que no son verdad presente. Y nosotros debemos predicar las cosas que realmente son verdad presente. Porque ustedes van a ver que por ahí se predican meditaciones, se predican cosas que también se predican en la iglesia católica y en las iglesias evangélicas. Pero nosotros debemos marcar la diferencia por la verdad presente que hay que predicar. Y antes de comenzar con este estudio, yo quería comentarles y compartirles una cita. Yendo primeramente a la Biblia, estaba meditando en algo, hermanos. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 4. En 2 de Timoteo capítulo 4, hermanos, dice lo siguiente. 2 de Timoteo capítulo 4 es un texto que yo quería compartir con ustedes y que van a notar a qué se está refiriendo esto, porque muchas veces lo hemos leído y nosotros decíamos, esto se aplica a los católicos, esto se aplica a los protestantes, esto se aplica a las religiones cristianas que están fallando. Pero van a ver que no es así. Yo quiero que leamos y veamos a qué se aplica. Fíjense, chicos, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo número 1 al 5 dice así: Requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Noten, chicos, y esto es lo que no se está haciendo. Lo que dice el versículo 2 es lo que no se está haciendo. Hoy en día se predican opiniones de hombres, meditaciones de hombres, formas de pensar de hombres, pero no se está predicando la palabra. Lo que Dios nos llama a nosotros a predicar, chicos, es la palabra de Dios, no lo que yo medito, lo que yo pienso o la óptica mía que yo tengo acerca de las cosas que están pasando. Fíjense, el versículo 2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Por favor, ¿lo pueden cerrar hasta la mitad de eso? Porque entra la vibración del ruido afuera. Bien ahí, gracias. Noten, chicos, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y noten, a mí me asusta el versículo 3. Y ahora estamos en el pleno cumplimiento del versículo 3. Pero a pesar de que lo hemos leído, no nos damos cuenta que estamos en el cumplimiento de este verso 3 y no hacemos nada para remediar esta situación. Fíjense bien, porque vendrá tiempo, y ya ha venido, es ahora, ya estamos en ese tiempo. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Habla de doctrina, la gente no va a querer saber nada de doctrina. No, háblenme del amor de Jesús, háblenme de meditaciones,
háblenme de pensamientos humanos, pero no de la palabra y no de la doctrina. Pablo le dice a Timoteo, tú sé un fiel cristiano y predica la palabra y enseña la doctrina. Repito, chicos, predica la palabra y enseña la doctrina. Y hoy en día ya la predicación de la palabra y la enseñanza de la sana doctrina se está perdiendo completamente. Entonces dice así, antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus concupiscencias, que apartarán de la verdad del oído y se volverán a los cuentitos. ¿Qué son las fábulas? Cuentitos. Pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Volviendo entonces al versículo 4 dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Efectivamente, han apartado de la verdad el oído, han apartado de la palabra el oído, han apartado de la sana doctrina el oído. Hoy en día, hablar de la verdad adventista, de la palabra de Dios y de la doctrina es algo que no se ve. Se ve muy poco, hermanos. Y por eso estamos en un estado decadente en donde ya ni siquiera sabemos qué cosas tenemos que predicar. Ahora bien, hermanos, ¿a qué se está refiriendo esto? ¿Sí? Yo tengo una cita, ¿sí?, del Espíritu de Profecía que está en Hechos de los Apóstoles, el libro Hechos de los Apóstoles, página 402. Yo les pregunto a ustedes, estos versículos que nosotros acabamos de leer, ¿a quiénes se aplican? ¿A los católicos? ¿A los evangélicos? Porque siempre nosotros le decimos a ellos, miren, a ustedes se aplican estos versículos, porque se han apartado de lo que es la sana doctrina. Pero fíjense, hermanos, lo que dice el Espíritu de Profecía en Hechos de los Apóstoles, página 402. Dice así, el apóstol Pablo no se refiere aquí a los abiertamente irreligiosos. ¿Se entiende, no? No se refiere aquí a los abiertamente irreligiosos, sino a los profesos cristianos que han hecho de sus inclinaciones la norma y que así se han esclavizado al yo. Los tales están deseosos de oír solamente las doctrinas que no reprenden sus pecados ni condenan su afán de placeres. ¿Cómo, chicos? Eso es lo que está pasando hoy en día. ¿Qué pasa si va un hermano y predica sana doctrina? No es fanático, es intolerante, no tiene amor, es reformista, es legalista, es fundamentalista, es laico, es independiente, es así, es asá, es cocido y hervido. Sí, ese es el problema que yo lo observo en los últimos años, que todo lo que es la doctrina histórica nuestra, digamos, los lineamientos adventistas, son como rechazados, chocan. En cambio, cualquier otra cosa rara que no tiene nada que ver con la verdad es totalmente bien aceptado. No lo entiendo eso. Bueno, fíjense lo que dice Luis. Ahora, en base a lo que dijo él, yo les vuelvo a repetir la cita del Espíritu de Profecía y van a ver que cuando les repita ahora la cita, a ustedes se les van a venir a la mente muchas personas que ustedes conocen. Personas X, con las cuales ustedes han tenido cierta experiencia. Dice así, los tales están deseosos de oír solamente las doctrinas que no reprenden sus pecados ni condenan su afán de placeres. Se ofenden, noten, chicos, se ofenden ante las sencillas palabras de los fieles siervos de Cristo y escogen a los maestros que los alaban y lisonjean. Y entre los profesos ministros de Cristo hay quienes predican las opiniones de los hombres en vez de la palabra de Dios. ¿Cómo? Y entre los profesos ministros de Cristo hay quienes predican las opiniones de los hombres en vez de la palabra de Dios.
infieles a su cometido, desvían a los que buscan en ellos orientación espiritual. Hechos de los Apóstoles, página 402. Aquí dice que hay gente que no predica la palabra de Dios, que no predica la sana doctrina, y están desviando a las otras personas que vienen a buscar en ellos orientación espiritual. Hechos de los Apóstoles, página 402. Entonces, chicos, para poder enseñar correctamente la verdad, hay que enseñar la palabra de Dios, hay que enseñar la doctrina sana de la Biblia, si no, ¿para qué estamos? Hay que enseñar eso. Y hermanos, por ahí vemos, había un hermano que me decía, no, dice, ¿para qué estudiar tanta doctrina? ¿Para qué estudiar tanta profecía? ¿Para qué hacer tantos estudios de profundización? Aquí lo importante es Cristo. Claro, porque si yo hablo del amor de Jesús, no me siento condenado por mi pecado, sino que me refugio en esa bondad. Pero cuando se me enseña que no debo adulterar, que no debo fornicar, que no debo mirar cosas que estén mal, que no debo tocar cosas que están prohibidas, que no tengo que deshonrar a mis padres, que no tengo que codiciar cosas que Dios prohíbe, ahí ya no me gusta, ¿sí? O es que cuando hablamos del amor de Dios propiamente dicho es eso. El otro amor de Cristo que ellos quieren escuchar es un falso Cristo, un falso amor, porque no existe ese amor donde no hay represión, donde no se enseña los principios de Dios. Es decir, muy similar a lo de las iglesias evangélicas, un tipo de Jesús y amores medio extraños, así. Exactamente. Hoy fue un muchacho a buscarme a mi casa, un chico que yo le daba estudios bíblicos hace mucho tiempo y era evangélico. Y me fue a buscar y me dice, quiero retomar los estudios bíblicos. Porque yo era evangélico, dice, y me aparté de la iglesia evangélica. Y me aparté porque había problemas, había divisiones, se peleaban entre los pastores. Y había graves problemas dentro de la iglesia evangélica. Y el último problema grave que hubo en mi iglesia evangélica es que un hombre violó a una chiquita de 8 años en plena iglesia en el templo. Incluso salió acá en los diarios, acá en Tucumán salió en los diarios, y fue tan grave eso, dice, que yo me aparté. Y yo me acordé de vos, dice, y de José Luis cuando me fueron a dar los estudios bíblicos, y después de tantos años, vengo a buscarte, dice, tengo ganas de estudiar la Biblia de nuevo y de reconsagrarme a Dios. Entonces yo le explicaba y le digo, mira, en las iglesias evangélicas llegan hasta la violación precisamente porque no se enseña la ley. Porque donde hay sana doctrina, era el chico que vos pasaste, Emilio, cuando pasaste estábamos ahí. Entonces, le digo, todo eso pasa porque no se enseña la ley. Pero si se le enseñase la ley, nadie andaría adulterando, ni fornicando, ni violando, y el pastor no andaría saliendo con varias mujeres como pasa en todas las iglesias evangélicas. La mayoría de las veces que me he enterado que varios pastores en diferentes iglesias acá en Tucumán tienen varias queridísimas. No sé si me explico. Pero si se enseñase la ley, no pasarían esas cosas. ¿Por qué pasan esas aberraciones? Precisamente porque no se estudia la ley. Hermanos, con esto quiero hacer una introducción para que ustedes vean que el espíritu de profecía ya nos ha profetizado acerca de estos hermanitos que no iban a querer estudiar doctrina porque la doctrina les condena los pecados que practican. Entonces se sienten mal. Y ahí está, por favor, no me crean a mí, vayan a Hechos de los Apóstoles, página 402, está profetizado los tipos de personas que iban a surgir dentro de la iglesia adventista y de los cuales iba a haber que tener sumo cuidado, hermanos. Bien, estamos hablando de las guerras, ¿verdad? Pero ya entramos a hablar de las guerras y el fin del tiempo de gracia, esto nos va a llevar buen tiempo y vamos a empezar a meternos un poco más en eso. Hermanos, vamos a ver Apocalipsis capítulo 3, versículos 16 al 18. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 16 al 18, dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16 al 18 dice así: mas porque eres tibio
y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Y noten el verso 18 que es importante. Yo te amonesto que de mí, no de la ley, porque la ley no tiene facultad para dar vida, sino la persona de Jesús. ¿Sí? De mí, y aquí se hace hincapié en la preciosa persona de nuestro Salvador Jesucristo. La doctrina no me salva, la ley no me salva, el mucho conocimiento tampoco salva. Yo puedo tener mucho conocimiento y poco conocimiento y me voy a perder igual si no estoy aferrado a Cristo. El que me salva, hermanos, es Cristo, y el conocimiento me salva si me lleva a Cristo. Si no me lleva a Cristo, no me salva. ¿Se entiende en profundidad el tema y el razonamiento? Bien. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, y aquí viene la parte importante, para que seas hecho rico y seas vestidos con vestiduras blancas, y aquí viene la parte que yo les quiero decir, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Hermanos, si nosotros no nos arrepentimos mientras hay gracia todavía, ¿cuándo va a ser el momento en que se va a descubrir completamente la vergüenza de nuestra desnudez? Después que finalice el tiempo de gracia. Cuando finalice el tiempo de gracia. Cuando finalice el tiempo de gracia, hermanos, se va a descubrir la vergüenza de nuestra desnudez. Ahora no, ahora todos parecemos cristianos, todos parecemos buenos, nos vestimos bonito el sábado a la mañana, nos ponemos traje y corbata, ¿sí? Vamos bien vestidos, nadie parece desobediente. Pero cuando finalice el tiempo de gracia, verdaderamente se va a descubrir ya la vergüenza de nuestra desnudez. Ahora, la vergüenza de nuestra desnudez. Cuando la Biblia habla de vergüenza, hermanos, se refiere, ¿qué pasa cuando a uno se le quita la ropa? Se lo ve realmente como es físicamente. Cuando se quite la gracia de sobre esta tierra, hermanos, el que no se haya arrepentido, uno va a quedar desnudado ante la vista de Dios y del universo y de este propio planeta. Vamos a quedar vistos como realmente somos. Y cuando la Biblia habla de la vergüenza de nuestra desnudez, se refiere a la vergüenza de la práctica del pecado. Y vamos a ver, vamos a Romanos capítulo 6. En sentido figurado y similar, exactamente eso. Antes ellos estaban cubiertos con la gloria de Dios, y después, muy bien, se vieron en la vergüenza de su desnudez, y tuvieron que ir de nuevo a Dios para que Él los vista con su gracia y realmente sean bendecidos de nuevo. ¿Y qué era lo que habían hecho? Habían pecado. Ahora, chicos, Romanos capítulo 6, y ellos que habían hecho, efectivamente habían pecado. En Romanos capítulo 6, ¿sí?, versículos 17 al 21, vamos a ver que cuando la Biblia habla de vergüenza, habla de la vergüenza del pecado, y la vergüenza del pecado me hace ver la vergüenza de mi desnudez. Vamos a ver, chicos, Romanos capítulo 6, versículos 17 al 21 dice: empero gracias a Dios, que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Noten cuán importante es la doctrina. En la época de los apóstoles se enseñaba doctrina, no meditaciones que hacían llorar. Doctrina, hermanos. Los apóstoles enseñaban doctrina. En la iglesia apostólica se enseñaba doctrina. Dice así, hermanos: aquella forma de doctrina a la cual sois entregados, y libertados del pecado sois hechos siervos de la justicia. Humana cosa digo por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentáis vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando fuisteis siervos del pecado,
erais libres acerca de la justicia. Y noten el versículo 21. ¿Qué fruto pues teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Los cristianos de la Iglesia Apostólica, cuando se ponían a meditar y hacían una visión retrospectiva, decían: mirá lo que he hecho cuando no estaba en Cristo. Me avergüenzo, me da vergüenza ese pecado que yo he cometido. Así también hoy nosotros, cuando miramos hacia el pasado, nos avergonzamos de la conducta pecaminosa que podamos haber tenido. El pecado, para la persona realmente sincera, siempre le va a producir vergüenza. Por eso es que cuando yo me avergüenzo de mi pecado, veo la vergüenza de mi desnudez. Y así, cuando finalice el tiempo de gracia, todo el mundo se va a ver como es. Todo el mundo nos va a ver como somos. La divinidad nos va a mostrar como somos. Ante la vista de los ángeles nos vamos a ver como realmente somos, ¿sí? Entonces se está refiriendo, hermanos, a la vergüenza del pecado. Cuando finalice el tiempo de gracia, el que no haya sido sellado con el Espíritu de Dios será visto en la vergüenza de su desnudez. Y vamos rapidito. Ustedes saben de que cuando finalice el tiempo de gracia comienzan a caer las 7 plagas. Y precisamente en el momento en que caen las 7 plagas, dice Apocalipsis capítulo 16. En Apocalipsis capítulo 16 dice: entre el período que va de la 6ª plaga a la 7ª plaga, se dice algo interesante. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Versículo 15 dice así: entre la 6ª y la 7ª plaga se da, hermanos, una advertencia, y dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hermanos, el cielo y la tierra va a ver nuestra vergüenza cuando finalice el tiempo de gracia. Y aquí se está hablando en el periodo en que están cayendo las 7 plagas. En ese periodo en que está cayendo las 7 plagas, se nos dice que para ese tiempo el que no esté cubierto con la justicia de Cristo, se le terminó la gracia y será visto en la vergüenza de su desnudez. Andará desnudo espiritualmente y lo van a ver en esa condición miserable de perdición. Se lo va a ver en esa verdadera condición miserable de perdición. Ahora bien, hermanos, como nosotros estamos viendo lo que va a pasar en ese tiempo cuando ya esté finalizando el tiempo de gracia, vamos a ver un poquito. Hago una pregunta: ¿cómo va a ser el estado del mundo en ese tiempo? El estado social de ese tiempo en el mundo. ¿Va a ser un estado terrible, hermanos? Va a ser un estado terrible. Los hombres, hermanos, va a venir una 3ª guerra mundial, van a caer las 7 plagas, van a haber todo tipo de catástrofes, y encima los hombres quedarán poseídos y dominados por los demonios en ese tiempo. O sea que la sociedad va a estar tremendamente convulsionada en ese tiempo. Pero vamos buscando un poquito más de fundamento bíblico para ver cómo va a estar la sociedad cuando finalice el tiempo de gracia. ¿Cómo va a ser y cómo va a estar la sociedad en ese tiempo acá en la tierra? Vamos a Miqueas capítulo 7, versículo 12 al 17. En Miqueas, hermanos, Miqueas capítulo 7, porque es bueno, hermanos, presentar fundamento bíblico acerca de todas las cosas que estamos estudiando, para que las personas que dan estudios bíblicos también puedan, todos los que son instructores bíblicos, puedan ver realmente cómo se va a cumplir esto, ¿sí? Hermanos, en Miqueas capítulo 7, versículo 12 al 17, habla de más o menos cómo va a estar la sociedad en ese tiempo, ¿sí? No sé si me explico. Dice así, hermanos:
En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fuertes, de todos lados, hermanos, de todas las ciudades fuertes, van a andar buscando la salvación de Dios y ya no habrá, porque ya no habrá, hermanos. Y de las ciudades fuertes, y desde las ciudades fuertes hasta el río, y de mar a mar y de monte a monte andarán buscando. Y la tierra con sus moradores será asolada por el fruto de sus obras. ¿Ven, hermanos? ¿Ven que hay fundamento bíblico para ver lo que va a pasar cuando finalice el tiempo de gracia? Y ahora le hace una oración el profeta Miqueas a Dios y le ora y le dice: apacienta a tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña. Y qué casualidad, ¿dónde vamos a estar nosotros cuando finalice el tiempo de gracia? ¿Y dónde nos apacentará el Señor cuando toda la tierra esté siendo asolada por una tercera guerra mundial, las 7 plagas, todo tipo de catástrofes y los hombres peleándose entre sí porque se han desatado las pasiones humanas de ellos y encima están poseídos por los demonios? En ese momento Dios nos estará apacentando a nosotros, que somos un pueblo que mora solo en las montañas. Pronto voy a dar un tema, hermanos, muy importante que se llama el ir al campo, el ir a vivir al campo, que vamos a ver. Hermanos, yo estaba en contra de lo que es ir al campo, pero mi visión ha ido cambiando a medida que más he ido estudiando este tema. Vamos a presentarlo ese tema, pero de manera equilibrada. Vamos a mostrar la ciencia profunda y equilibrada, evitando los extremos de lo que es ir a vivir en el campo. Pero el profeta Miqueas, cuando dice que toda la tierra estará asolada, y cuando dice de que vendrán a buscarnos de mar a mar y de monte a monte, Dios estará apacentando a un pueblo, a su pueblo que mora solo en las montañas. Y dice así, hermanos: en medio del Carmelo pascan en Basán y Galaad como en el tiempo pasado. Y dice, hermanos, el versículo 15 dice: y yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Cuando el pueblo salió de Egipto, ¿cuáles fueron las maravillas que mostró Dios? Las 10 plagas de Egipto. Y dice que para este tiempo nos va a mostrar las mismas maravillas, solo que ya no serán 10, sino 7 postreras plagas. ¿Concuerda o no concuerda, hermanos? Concuerda. Bien. Versículo 16. Y noten, hermanos: las gentes verán y se avergonzarán de todas sus valentías, pondrán la mano sobre su boca y ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros. Y ya van a ver por qué dice sus encierros. Acuérdense de esta frase, sus encierros, porque ya lo vamos a ver. Temblarán de miedo en sus encierros, despavorirse han de Jehová nuestro Dios y temerán de ti. Y eso de que van a temer de nosotros, van a temer en la 7ª plaga cuando sea la liberación. Nosotros somos liberados en la 7ª plaga. Entonces, hermanos, hay fundamento bíblico para ver qué es lo que va a suceder, porque tenemos que ver cómo va a estar la sociedad para ir introduciéndonos un poco más y va a ver cómo va a ser la tercera guerra mundial. Primero hay que ver el aspecto social para después ver el aspecto bélico de las naciones. ¿Sí? Si vamos metiéndonos un poquito más en el tema, vamos a ir a Lucas capítulo 21, a ver cómo va a estar la sociedad cuando finalice el tiempo de gracia. En Lucas capítulo 21, hermanos, Lucas capítulo 21 dice el versículo 24 al 27. Dice así: primero comienza hablando de Jerusalén, ¿sí? Y dice el versículo 24: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada de las gentes
hasta que los tiempos de la gente sean cumplidos. Hermanos, ustedes ya saben, pero los hermanos que nos están escuchando por internet quizá no conozcan la profecía de Jerusalén. Pero Jerusalén fue hollada por los gentiles hasta el año 1948 y 1967. ¿Sí? Especialmente hasta el final 1967. Por lo tanto, el tiempo de los gentiles, que es la última profecía que se da acá de Jerusalén, llega hasta el año 1967. No lo vamos a explicar ahora en ese momento, ya vamos a estudiar próximamente acerca de eso, pero el tiempo de los gentiles se cumple en el año 1967 y ahí ahora comienza el versículo 25. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. Hermanos, estas señales no son las señales que ustedes conocen, el oscurecimiento del sol, el gran terremoto que ha pasado en el año 1755, el oscurecimiento del sol, la lluvia de estrellas. No se refiere a eso, porque esto viene después de que el tiempo de los gentiles en que pisotearon Jerusalén se cumplió en el año 1967. Muchos confunden estas señales y no son esas señales, estas son otras, ¿sí? Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. Y bueno, ¿y estas señales cuándo se cumplen? Estas señales tienen dos aplicaciones, muchas señales que vamos a ver próximamente, y sobre todo las señales que se cumplen en la séptima plaga, que es cuando se da la liberación de los hijos de Dios, que está en perfil de la crisis venideras y en el conflicto de los siglos, que dicen que cuando se da la liberación el sol se oscurece, las estrellas se retraen su resplandor, todo se vuelve negro en el cielo, hay huracanes como voz de demonios, etcétera, etcétera. A esas señales se están refiriendo, que ya próximamente también la vamos a estudiar cuando estudiemos un tema que se llama las 7 postreras plagas. Y cuando lleguemos a la séptima, vamos a ver que se está refiriendo a esto. Luego, hermanos, el versículo 25 se aplica más directamente a cuando ya, hermanos, ha finalizado el tiempo de gracia. El versículo 25, para mí particularmente, se refiere a cuando ya ha finalizado el tiempo de gracia. Y dice así: entonces habrá señales en el sol. Y hermanos, ¿qué señal va a haber en el sol en la cuarta plaga? Quemará con fuego a los hombres, ¿sí? Bueno. Y en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de la gente por la confusión y el sonido de la mar y de las ondas. Y efectivamente el espíritu de profecía dice que las naciones van a entrar en confusión cuando finalice el tiempo de gracia. Versículo 26: secándose los hombres a causa del temor y la expectación. Hermano, esto, yo quiero decirles algo, esto se refiere ya directamente al fin del tiempo de gracia. Porque antes del fin del tiempo de gracia, o sea, en el tiempo de angustia previo, nadie se está secando de miedo. Por más que ustedes me digan que hay las catástrofes que hay, nadie se está secando de miedo. Pero cuando finaliza el tiempo de gracia, sí, hermanos, porque ¿saben lo que va a ser? Ver una tercera guerra mundial con armas nucleares, los hombres poseídos por los demonios, asesinatos por todos lados, todo tipo de catástrofes, y encima 7 plagas cayendo sobre la tierra. Ahí sí realmente se van a secar. Ahora nosotros vemos por la televisión asesinatos. Recién me cuenta Luis que ha visto un muerto allá. Cuando venía el hermano Luis, ha visto una persona que no sé qué, ha tenido un accidente, y nos contaba como si nada. Yo no lo veo que se esté secando. Nadie se seca. Sí, nos ponemos mal, nos angustiamos por todo, pero nadie se seca. Entonces dice acá, versículo 26: secándose los hombres a causa del temor o terror y expectación de las cosas que sobrevendrán en la redondez de la tierra.
porque las virtudes de los cielos serán conmovidas, y esto es lo que pasa en la séptima plaga. En la séptima plaga son conmovidas las virtudes de los cielos. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. Hermanos, el versículo 26 dice: secándose los hombres a causa del temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la redondez de la tierra. Ese va a ser el estado de la sociedad cuando finalice el tiempo de gracia. Ahora, hermanos, ¿ustedes están tomando conciencia de lo que estamos estudiando? Noten que antes de entrar al tema de la guerra, estamos viendo el estado de la sociedad. Incluso nos cuesta imaginarnos que una sociedad esté secándose por el terror y la expectación. Pero efectivamente la gente se va a estar secándose, muriéndose de la angustia cuando finalice el tiempo de gracia. Y eso que recién estamos viendo el estado de la sociedad nada más. Bien, sigamos viendo un poquito más, hermanos. Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45. Versículo 14 al 16. En Isaías capítulo 45, versículo 14 al 16 dice así: así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres agigantados, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos a ti y te harán reverencia. Y a ti suplicarán diciendo: cierto, en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Pero noten el verso 16. Noten el verso 16. Confusos y avergonzados serán todos ellos. Cuando vengan a pedirte ayuda y te hagan reverencia, nosotros le vamos a decir: pero ya no tenemos nada para ustedes. Ya se ha terminado la gracia, pero ellos estarán confundidos. Confusos y avergonzados serán todos ellos, todos ellos. Irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Versículo 22 al 24. Versículo 22 al 24. Mirad a mí, dice Dios, mientras hay oportunidad, mientras todavía hay gracia. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y diráse de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la generación de Israel. Hermanos, muestra lo que va a pasar cuando finalice el tiempo de gracia. Pero después hace un llamado y dice: los que vengan a él serán salvados, y los que contra él se enardecen serán avergonzados. Entonces, hermanos, yo creo que la Biblia es clara, pero hay que estudiarla cuidadosamente y saber discernir qué cosa se aplica al tiempo cuando vaya finalizando el tiempo de gracia. Entonces, hermanos queridos, si la sociedad o cada una de las sociedades de las naciones va a estar tan convulsionada, entonces se van a terminar peleando entre ellas. Porque ustedes saben que como es el estado de una nación, así es como se lleva con las otras. ¿Cómo está Irak? La sociedad moral de Irak siempre fue mala y ha terminado peleándose con las otras naciones. Rusia, que fue atea, ¿cómo fue siempre la sociedad de Rusia? Moralmente atea, atacaba el cristianismo y vivía peleando con todo el mundo. ¿Cómo fue Alemania? Atea con Hitler, quiso abolir el cristianismo, no quería saber nada con la Biblia, ¿y qué terminó haciendo? Peleándose con todo el mundo.
y terminó peleándose los poderes centrales, ¿sí? Que era Alemania con el imperio austrohúngaro, que eran los poderes centrales, se terminaron peleando con los poderes aliados. Como es el estado de una nación, así se termina comportando con los demás. Y eso que le estoy contando de un momento que había gracia. ¿Qué va a pasar cuando ya se finalice? Hermanos, por favor, les ruego, por favor, no me crean a mí, vayan a la Biblia. Yo la estudio con cuidado y con oración y digo, ¿y por qué está esta palabrita acá? ¿Y por qué aquí se expresa de esta manera y hago una marquita? ¿Y qué casualidad que aquí habla de la misma forma y hago otra marquita? ¿Y qué casualidad que comparando texto con texto hablan del mismo evento? ¿Y por qué aquí dice acá? Y veo y hago marquita y estudio. Y cuando hacemos comparación de texto, logra cerrar todo el círculo y vemos qué cosas se están refiriendo al tiempo del fin. Y más específicamente al fin del tiempo de gracia. Entonces, hermanos, si una nación anda mal, se pelea con las otras. ¿Y qué pasa si todas las naciones empiezan a andar mal? ¿Y qué pasa cuando el Espíritu Santo ya sea parte de todas las naciones? Imagínense, finaliza el tiempo de gracia, se aparte el Espíritu Santo de Argentina y se aparte el Espíritu Santo de Chile. Y los chilenos quedan endemoniados y los argentinos también y se entran a pelear unos contra otros, por ponerles un ejemplo. Eso es lo que pasa cuando ya la influencia refrenadora del Espíritu Santo ya no está gobernando sobre la tierra. Por eso habitará un pueblo que morará seguro en las montañas. Y por eso el profeta Miqueas oró, apacienta a tu pueblo que mora solo en las montañas. ¿Se entiende, chicos? Bueno, es difícil hablar del fin del tiempo de gracia. Yo por ahí he escuchado a pastores hablar del fin del tiempo de gracia, pero no dan fundamento bíblico. Dan 2 versículos, que es el de Apocalipsis, y otro por ahí que no sé dónde está, y después muchas citas del espíritu de profecía. Pero eso no sirve cuando tenemos que ir a predicarle a las personas, por ejemplo, a un evangélico y a un protestante y a un católico. Él no me va a pedir que le saque citas del espíritu de profecía, sino de la Biblia. Entonces, hay que saber presentar fundamento bíblico del espíritu de la Biblia. De la Biblia. Yo con la Biblia tengo que mostrar todo. Yo por ahí escucho pastores que dan semanas de oración y dicen, voy a hablar del fin del tiempo de gracia. Y con mucha elocuencia hablan del fin del tiempo de gracia, pero no dan versículos. Entonces, cuando ustedes van a predicar, se tienen que tragar todo lo lindo que han aprendido porque no lo pueden mostrar con Biblia. Y un verdadero estudioso de la Biblia puede probar todas las doctrinas de la Biblia con la misma Biblia. Entonces yo por ahí reniego un poco porque se dan sermones excelentes. Yo escucho sermones de pastores excelentes, hermanos, pero no hay fundamento bíblico. O sea, le sirve solamente al adventista, pero no lo puede mostrar al mundo porque no hay fundamento bíblico. Entonces, si ustedes leen cuidadosamente, van a ver que sí hay fundamento para enseñarle a la gente. Y más ustedes que son instructores bíblicos, que llevan la luz al mundo, hermanos. Bien, sigamos viendo. Salmo 79, versículos 6 y 7. En el Salmo 79, versículos 6 y 7, dice lo siguiente. Salmos 79. En el Salmo 79, versículos 6 y 7, se está profetizando lo que va a pasar cuando finalice el tiempo de gracia. Un poquito para acá, Luis, también así. Bien, chicos, noten. Salmo 79, versículos 6 y 7 dice así. Si bien es cierto, es una oración, pero es una palabra profética también de lo que va a pasar en el futuro. Derrama tu ira sobre las gentes que no te conocen. Otras versiones dicen naciones. Sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. ¿Y qué dice Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, Mateo capítulo 24? Se levantará nación contra nación
y reino contra reino. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se aparta de esas naciones, se aparta de esos reinos, Dios derrama su ira sobre esas naciones, quedan abandonados a los demonios y se comienzan a pelear entre ellos. O sea que lo que dice Marcos 13, Lucas 21 y Mateo 24, de que se levanta nación contra nación y reino contra reino, se está explicando en otra parte que sobre esas naciones y sobre esos reinos se va a derramar la ira de Dios cuando finalice el tiempo de gracia. Y el Espíritu Santo se retira del mundo y los demonios toman posesión de los habitantes, uno por uno de cada nación. Dice el versículo 7, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. Ahí es cuando finaliza, hermanos, el tiempo de gracia. Nos están consumiendo, nos llevan a la cárcel, nos dejan que nos muramos de hambre, nos agarran a palos, algunos son llevados a calabozos, otros son tratados como esclavos. Y si no vean de manera suavecita lo que muestra la película La Última Batalla, y eso que ahí está suavecito, algunos torturados, otros les quitan las propiedades, otros tratados como esclavos, otros abandonados en los calabozos más cochinos que ustedes se puedan imaginar, hombres y mujeres, todos encarcelados y otros escondidos en las montañas, ¿sí? Porque han consumido a Jacob. Qué casualidad, ¿no? Que dice eso. Qué casualidad. Bueno, sigamos viendo el estado de la sociedad. Isaías capítulo 24, versículos 7 al 12. ¿No disculpa? Sí. No entiendo la parte de esa consumición. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Dice que las naciones y los reinos han consumido a Jacob, que lo han tratado mal, quieren decir. Lo han tratado mal cuando estaba finalizando el tiempo de gracia, lo han consumido. Y si tú haces una comparación de texto con la palabra consumir, vas a ver de que cuando venía Asiria, o venía Babilonia, o venían otros reinos, decía que los consumían, porque los llevaban cautivos, les quitaban sus riquezas, los mataban algunos de ellos, otros eran hechos esclavos. Entonces las naciones y los reinos nos van a consumir. ¿Una comparación? Exactamente, haciendo la comparación. Vamos a terminar en la cárcel, desnudos, con hambre, hasta que venga la liberación. Algunos muertos. Bueno, ya cuando finalice el tiempo de gracia ya nadie muere, pero antes sí. Antes sí. Bien. Isaías capítulo 24, chicos. Sigamos viendo un poquito cómo va a estar la sociedad, y esto no es para que nos asustemos, pero sí para que vayamos teniendo en cuenta. Isaías capítulo 24, versículos 7 al 12. ¿Cómo será que iba a estar la sociedad cuando finalice el tiempo de gracia? Isaías capítulo 24, versículos 7 al 12, y esto lo confirma el espíritu de profecía, ¿no? Dice así: perdióse el vino, enfermó la vid, gimieron todos, no unos cuantitos, todos los que eran alegres de corazón, esos que hoy en día andan en festicholas, en jarana, en el Caribe, en Punta del Este, en Miami, el que goza andando en su Ferrari, el que tiene la mansión de 85 millones de dólares, o el que vive para satisfacer sus placeres y vivir una vida cosmopolita. Todos los que andan chochos y alegres de corazón, no va a quedar uno que no gima. Todos van a gemir. Y hermanos, si usamos la lógica teológica, para que giman todos es porque ya no hay gracia. Porque cuando hay gracia, no gimes. Te puede venir el sufrimiento más grave y la gracia de Dios es suficiente, hermanos. Y dice así: gimieron todos los que eran alegres de corazón. Es decir, uno puede gemir, pero la gracia después apacigua esto. Pero aquí no muestra que va a apaciguar, hermanos. Y noten lo que dice el verso 8: cesó el regocijo de los panderos, acabóse el estruendo de los que se huelgan, paró la alegría del arpa, todos los conciertos musicales
los cantantes de rock, Miranda, Soda Stereo, Green Day, Coldplay, y qué sé yo, y qué sé cuánto, y cómo se llama el otro, el que escucha a Luis, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cómo se llama? Era tiempo de Luis, Sonete, dice. Sonete. Bueno, eso, Green Day, Coldplay, ¿cómo se llama el inglés? El otro Elton John. Bueno, ese es viejo ya. Pero ¿cómo se llama Ahora se hacen los que no conocen. Sí, todos escuchan. Bueno, hay un británico ahí que canta mucho y que es muy famoso. Todos ellos no van a tocar más el arpa, ni ningún instrumento de cuerda se está refiriendo, ¿sí? Los conciertos musicales, los que escuchan la renga, qué sé yo, Nelson que escucha ahí, no sé. Bien. Chicos, noten, Piñón Fijo, ¿escucha Nelson? Bien. Bueno. Entonces dice así, el versículo 8, la última parte dice, paró la alegría del arpa. Y el versículo 9, a los que les encanta tomar y a veces toman conciencia, un poquito, ni ellos van a tomar, ni conciencia se va a tomar, ni con equilibrio se va a tomar. Pero hermano, yo medito un poco, ¿no? ¿Cómo será la angustia para que ni siquiera tomen vino? Porque hoy en día, precisamente, hay gente que si se le muere el hijo, o tiene un cáncer terminal, o se le ha muerto la familia, precisamente lo bueno es emborracharse para olvidar las penas. Pero ¿cómo será que esta angustia va a ser tan grande que ni el vino les va a ser sabroso al paladar? Pero no van a tener ganas de nada. No va a haber ganas de nada, un desgano total, hermanos. Dice así, no beberán vino con cantar, la bebida será amarga a los que la bebieren. Che, pero ¿tanto será tan grave que pase eso? Y ahora noten el versículo 10. Quebrantada está la ciudad de la vanidad. ¿Cuál ciudad? Cualquiera, hermanos. Quebrantada está la ciudad de la vanidad. Toda casa se ha cerrado porque no entre nadie. ¿Se acuerdan de los encierros? Temblarán en sus encierros, van a quedar adentro. Ya nadie le va a decir, che, vení, te invito a tomar el té, vení, hagamos un asado, comamos, y hagamos un baile, un asado, una tomación, como se dice. Temblarán en sus encierros y no va a querer que nadie entre. Toda casa, hermanos, toda casa se ha cerrado porque no entre nadie. Voces sobre el vino en las plazas, todo gozo se oscureció, desterróse la alegría de la tierra. En la ciudad quedó soledad, hermanos, y con asolamiento fue herida la puerta. Y eso, hermanos, que todavía no estamos explicando lo de la guerra, ¿no? Eso estamos viendo el aspecto social, después vamos a ver el aspecto bélico. Pero si el aspecto social va a ser así, ¿cómo va a ser el aspecto bélico? Si ahora la situación económica trae una situación social mala, ¿cómo será entonces? Ya no hay Espíritu de Dios. Qué cosa, ¿no? Y eso que estamos hablando del aspecto social, ya van a ver, tanto que ustedes querían estudiar Daniel 11, pero bueno, vayamos introduciendo, vamos a estudiar Daniel 11, tanto que querían Daniel 11. Ahí de paso saludamos a los hermanos de Perú que nos han escrito un email que ya después les voy a mostrar, agradeciéndonos los temas y piden por favor que no importa, dice que los temas sean controversiales, quieren que demos Daniel 11, Daniel 12, los 144.000 y no sé qué otro tema más. Y bueno, lo vamos a dar, no hay problema. Pero bueno, nosotros aclaramos que son temas que producen división en la iglesia. Entonces, ojalá que los hermanos sepan manejarlos con cuidado. Pero produce porque la verdad bíblica en sí produce división. No porque sea mala, sino porque la verdad produce división con el error. También. Muchos lo toman, no, pero eso es negativo, no tiene que, no tiene la verdad que producir una división. Está bien. Lo que habla el hermano Juárez es otra cosa. Dice que por más que tengamos razón en una doctrina, debemos procurar no dividir la iglesia aunque tengamos razón. Urias Smith, James White, en la interpretación de Daniel 11, él decía que el rey del norte era el papado. Y Urias Smith decía que era Turquía.
Entonces la hermana White, resulta que James White se pone a pelear con Uriah Smith. Y viene James White y le pelea a Uriah Smith en el Congreso Bíblico que fue en el año 1919 o 29, no me acuerdo bien, que fue el famoso Congreso Bíblico y referido a Biblia e Historia que se hizo en Estados Unidos. Fue para ver el continuo, para ver el tema de los 2300 días, los 1260 días y muchas otras cosas más. Pero lo que en realidad no se dijo es que ese congreso, la famosa conferencia bíblica de ese año, fue para tratar el tema de Daniel 11, que había una gran discrepancia. Y James White decía que el rey del norte era el papado y Uriah Smith decía que era Turquía. Y se pusieron a pelear y James White le rebatió y dice: no, yo te demuestro que el rey del norte es el papado. Y Uriah Smith decía: no, es Turquía. Entonces Dios le envía una visión a Elena de White y le dice que lo reprenda a su marido y le dice: vos has hecho mal en discutirle a Uriah Smith, porque aunque vos tengas razón y aunque tu postura sea la correcta, no está bien discutirle, porque eso va a traer división en la iglesia. Quédense callados los dos, en una palabra. No discutan sobre una profecía que todavía no está cumplida. Tengan o no razón. Y lo dice, ¿no? Le dice Dios a través de Elena de White. Así vos tengas razón, no andes produciendo división, porque ese tema no era tema de salvación. Y eso está en un libro que se llama Los Adventistas y el Armagedón. Eso es antes de 1889, porque Jaime White murió en 1889. James White murió en el año 1881, 7 años antes del famoso Congreso de Minneapolis. En 1881 muere James White. Y sin embargo Elena de White lo reta, lo reprende a su marido y le dice que lo que había hecho estaba mal. Había hecho mal, le dice Dios, en discutirle públicamente a Uriah Smith, que era un tremendo erudito. Uriah Smith era un tremendo erudito. Bien, ya no hemos ido del tema. Volviendo, hermanos, al tema, analizando la situación social, pero también es verdad lo que vos dijiste, o sea, de que la verdad va a cortar. Y en el tiempo de fin se van a revelar muchas verdades más. Sí. Yo tomo desde el punto de vista que Cristo dice que Él mismo causa el división. Sí, no se discute. Claro. Va a llegar, te hago una pregunta, Luis, ¿que nunca vamos a entender Daniel 11 o va a llegar un momento en que sí? No. Y claro, y cuando lo entendamos va a cortar. Ahora, para el tiempo de la hermana Juan se decía que no discutan porque estaban en el año de la escarapela, todavía no se sabía bien qué iba a pasar. ¿Se entiende, hermano? Bien. Siguiendo con este tema, vamos a Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 al 7, un tema que siempre lo conversamos con Bernardo, que tiene una doble aplicación. ¿Cómo va a ser ese tiempo en que va a finalizar la gracia sobre este planeta? En Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 al 7, porque no podemos entrar a hablar de las guerras si primeramente no tocamos el aspecto social del mundo y de las naciones. En Eclesiastés capítulo 12 vamos a ver desde el versículo número 1 al 7. Para mí acá, hermanos, está hablando del fin del tiempo de gracia. Bueno, los teólogos, si ustedes van al comentario bíblico adventista y otros comentarios, sí, es verdad, se refiere al envejecimiento, cuando una persona envejece. Esa es la aplicación sencillita. Pero van a ver que hay otras cosas que no se pueden aplicar a la vejez, sino que van más allá de eso porque no tienen explicación. Y fíjense, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, o sea, la vejez. No se discute, discutir está de más. Antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ello contentamiento. O sea, hasta acá, y esto hemos estudiado toda una escuela sabática que hablaba del libro de Eclesiastés, y efectivamente se refiere a la vejez. Pero noten esto raro que vamos a leer ahora. Antes que se oscurezca el sol. ¿Qué tiene que ver eso con la vejez? Bueno, algunos dicen, no, lo que pasa es que cuando uno es viejito ya no puede ver, dice, y el sol se oscurece. Hermano, pues yo puedo decir sí, pero no. También tiene que ver
con otra cosa, porque mi abuela, por ejemplo, tiene 92 años, lee sin anteojos y ve bien, y tiene 92 años. O sea que no podemos generalizar. Una persona inteligente no generaliza. Yo no puedo decir que porque un médico es malo, ya todos los médicos no sirven. No puedo decir que porque un pastor fue corrupto, ya todos los pastores de todas las iglesias del mundo no sirven. Una persona inteligente no generaliza. Otro punto. Noten estos versículos raros. Ahora, para mí, esto empieza a hablar ya del futuro, cuando va a finalizar el tiempo de gracia sobre la humanidad, y Dios le está hablando a la humanidad entera. Antes que se oscurezca el sol. ¿Y qué casualidad que eso lo dice Isaías capítulo 13 y Lucas capítulo 21? Señales en el sol. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas. Y mi abuela tiene 92 años y lo ve al sol, la ve a la luna y la ve a las estrellas. Y muchos ven re bien. Y dice, y las nubes se tornen tras la lluvia. Y noten el versículo 3, cuando temblarán los guardas de la casa. Y bueno, algunos dicen, aquí se refiere a los huesos, que los huesos de uno tiemblan, dice, y no te pueden sostener el cuerpo. Bueno, está bien, lo dejemos, pero para mí significa otra cosa más profunda. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. ¿Y qué decía lo que acabamos de leer hace rato? Temblarán en sus encierros por el miedo, hasta los más fuertes, hermanos. Y cesarán las muelas porque han disminuido. Aquí dicen, bueno, porque se le caen los dientes, dice. Bueno, ¿para qué vamos a discutir? Y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Aquí está hablando que ya ni la gente ni va a querer mirar lo que va a acontecer afuera. Versículos raros. Y noten el versículo 4. Y las puertas de afuera se cerrarán por la bajeza de la voz de la muela. Lo mismo que decían los otros profetas. Y levantaráse la voz del ave, y todas las hijas de la canción serán humilladas. Se acabará la canción, se acabará la Madonna ya no va a cantar más, ¿sí? Patricia Sosa no va a cantar más. ¿Cómo se llama? Marcela Morelos no va a cantar más. ¿Cómo se llama la australiana? Kelly Minogue no va a cantar más. Todas las hijas de la canción serán humilladas. Claro, ¿qué tiene que ver esto con la vejez? ¿Qué? Porque yo me hago viejo y ya las hijas de la canción Madonna no va a cantar más. Ella sigue cantando, para los viejos y para los jóvenes. ¿Se hace la comparación? ¿Está diciendo lo mismo que está hablando de Isaías 24? Y lógico, hermano. Pero si yo quiero interpretar el texto por el texto mismo, sin hacer la comparación de texto, nunca voy a entender nada. Versículo 5, y noten lo que dice el versículo 5. Cuando también temerán de lo alto. Qué raro es. ¿Que cuando uno se hace viejito teme de lo alto? ¿De Dios? No tiene nada que ver, hermanos. Cuando también temerán de lo alto, y noten, y los tropezones en el camino. Otras versiones dicen, los obstáculos en el camino. Y otras versiones dicen, habrá terrores en el camino. Y ya van a ver, no se olviden de esa palabra, terrores en el camino. Ya van a ver cuando hagamos la comparación de texto a qué se refiere los terrores en el camino. Y florecerá el almendro, y se agravará la langosta, y perderáse el apetito, porque el hombre como humanidad va a la casa de su siglo. O sea, ya se acerca la segunda venida de Cristo y serán destruidos todos. Y los endechadores andarán en derredor por las plazas, llorando algunos por toda la miseria que vivirá el mundo en ese tiempo. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Ya no va a haber producción. Versículo 7, y el polvo se torne en la tierra como era y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. Ahora noten, hermanos, vuelvo al versículo 5.
cuando también temerán de lo alto, y habrá terrores en el camino, etcétera, etcétera. Y dice la última parte, y los endechadores andarán alrededor por la plaza. Entonces, habiendo entendido esto, hermanos, sigamos comparando texto con texto. Vamos a Isaías 24, versículos 17 y 18. Isaías capítulo 24. En Isaías capítulo 24 leemos, y está hablando sobre el fin del tiempo de gracia también, porque sigue hablando sobre eso el mismo capítulo, y ahora dice en el versículo 17 y 18, ¿qué va a haber? Y noten que dice lo mismo que Eclesiastés. Versículos 17 y 18. Terror y cima y lazo sobre ti, oh morador de la tierra. Terrores, terror y cima y lazo sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huirá de la voz del terror, de nuevo la palabra terror, caerá en la cima, y el que saliere de en medio de la cima será preso del lazo, porque de lo alto, temerán de lo alto, porque de lo alto se abrieron ventanas y temblarán los fundamentos de la tierra. Y dice el 19, quebrantaráse de toda la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida, etcétera, etcétera. Temerán de lo alto se abrirán ventanas. Ahora, hermano, le hago una pregunta, ¿no será que se abrirán ventanas en la cuarta plaga en diferentes partes de la tierra para que el sol se rompa la capa de ozono, y en la cuarta plaga en diferentes partes se abran ventanas en los cielos y el sol queme sin ningún tipo de protección atmosférica y consuma la piel de los hombres? Puede ser, no sabemos, quizás. Bien. Ahora, vuelvo al versículo 17, Isaías 24, 17. Terror y cima y lazo sobre ti, oh morador de la tierra. Este terror que aparece acá en el versículo 17, van a ver, yo con este versículo demuestro que hay una tercera guerra mundial, con la palabra terror acá en este párrafo. Porque cuando hagamos la comparación de texto y veamos el contexto en que está cada uno de esos versículos, vamos a ver que solamente hay terror cuando hay guerras. Y ya van a ver cuando vayamos haciendo la comparación de textos. Ahora bien, ¿qué significa eso de terror? Terror. ¿Por qué dice que habrá terror? Para que haya terror, ¿qué habrá? Vamos a ver, hermanos, Jeremías 15. Jeremías capítulo 15. Cuando la Biblia habla de terror, y sobre todo en escritos proféticos, ¿a qué se estará refiriendo? Jeremías capítulo 15, versículo... Bueno, ya hemos leído, no vamos a leer todo porque ya lo hemos leído la próxima vez, y hablaba de guerras. Por ejemplo, el versículo 2 dice, y será que si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, y el que a cuchillo, y el que a hambre, y el que a cautividad, y a cautividad. Y hermanos, ¿cuándo se daba hambre, cuchillo y cautividad todos juntos en el antiguo Israel? Cuando había guerra. Ahora hermanos, dice el versículo 8 y 9, iba a haber guerras, Dios iba a entregar a Judá en mano de Nabucodonosor cuando iba a hacer guerra. Y noten el versículo 8 y 9, dice así: sus viudas se multiplicaron más que la arena de la mar, traje contra ellos destruidor, o sea, a Nabucodonosor. Guerra. A mediodía sobre la madre y los hijos, sobre la ciudad hice que de repente cayesen terrores. Enflaquecióse, secándose los hombres, enflaquecióse la que parió 7,
llenóse de dolor su alma, su sol se le puso aún siendo de día. Esto significa lo mismo que estaba hablando Eclesiastés, señales en el sol, se oscurece el sol, le pasa tal cosa al sol, etcétera, etcétera. Su sol se le puso siendo aún de día, fue avergonzada y llena de confusión, la misma palabra, confusión, y lo que de ella quedare, entregarélo a cuchillo delante de sus enemigos, dice Jehová. O sea, ¿cuándo caen terrores? Cuando hay guerra. Capítulo 20, versículos 4 y 5. Como disculpa en el versículo 11 que dice, traje contra ellos un destructor a mediodía, ¿estará refiriéndose al sol? No, se está refiriendo a la invasión del Nabucodonosor nada más. Cuando trae el destruidor, la aplicación para ese tiempo era los ejércitos de Nabucodonosor que iban a venir a destruir a Judá. Ella iba bueno, yo decía porque decía mediodía y bueno, comparado a claro, o sea, se refiere a Nabucodonosor. Lo que sí sacamos es el lenguaje, lo que vos te estás refiriendo. Que utilizando ese lenguaje raro que utiliza, nos podemos ver por la comparación de texto que se relaciona con lo otro que venimos hablando. ¿Sí? Bien. Jeremías capítulo 20, versículos 4 y 5. En Jeremías capítulo 20, versículos 4 y 5, noten qué interesante. También sigue hablando de guerra, que dice así: porque así ha dicho Jehová, he aquí yo te pondré en espanto. Otro dice en terror. En terror, ¿sí? Yo te pondré en terror o espanto a ti y a todos los que bien te quieren, y caerán por el cuchillo de sus enemigos, o sea, guerras. ¿Sí? Y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregaré en mano del rey de Babilonia, y los transportará a Babilonia y herirálos a cuchillo. Versículo 5: entregaré asimismo toda la sustancia de esta ciudad, y todo su trabajo, y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán, y los llevarán a Babilonia. Cuando Dios pone una ciudad, una nación en terror y espanto, cuando hay guerra. Ven, hermanos, ¿por qué haciendo la comparación de texto vamos a poder determinar a qué se refiere el terror de Isaías 24, 17 y 18? En ese tiempo, hermanos, va a haber una tercera guerra mundial en la tierra. Y les comento, ¿no?, una cosita. Hay gente que dice que no va a haber tercera guerra mundial, pero los estudiosos de diferentes partes del mundo creemos que sí va a haber tercera guerra mundial. Y ya van a ver por qué, ya vamos a ir comparando texto con texto. Ahora, ¿por qué más dice terror? Sí, Ver, disculpa, quería decir algo usted. Por ejemplo, en Salmo 91, cuando habla, digamos, también habla de guerra, lo pone en el contexto de las plagas también, porque eso se cumple en las plagas. Cuando dice no temerás el terror nocturno, y en otra versión, la versión antigua dice de espanto nocturno. Bien ahí, muy bien ahí. No temerás de espanto nocturno o de terror nocturno. Hermanos, vamos a ver ahora, ¿por qué dice que habrá terror? Sigamos viendo un poquito más. Y ya el que no se convence con esto, hermanos, ya no sé. A las naciones, ¿cuáles eran las naciones poderosas del Antiguo Testamento? Egipto, Asiria, Babilonia. Les hago una pregunta, hermanos. ¿Esas naciones infundían terror en las otras naciones? Sí. ¿Y por qué? Porque les hacían guerra, las destruían y las cautivaban y las hacían esclavas, ¿o no? Y si no, lean el Antiguo Testamento. Bueno, pero vamos a ver. Vamos a Ezequiel capítulo 32. Aparte, digamos, por ejemplo, cuando habla Dios de Babilonia, siempre lo magnificado. Exactamente. Siempre como un ejército poderoso. Y dice que tenía poder y que aterrorizaba la tierra. Y hasta lo describe que eran veloces como águilas. En el profeta Habacuc capítulo 1, versículos 6 al 12, dice: serán más rápidos que águilas, como leones, etc. En Ezequiel capítulo 32, noten cómo Dios considera a las naciones belicosas que son poderosas.
¿Cómo las considera Dios? Ezequiel capítulo 32, versículo 22 al 27. Y noten, ¿cómo considera Dios a las naciones poderosas en ejércitos que conquistan a las otras? Dice así: allí Asur, o sea, Asiria, allí Asur con toda su gente, en derredor de él están sus sepulcros. Todos ellos cayeron muertos a cuchillo. Sus sepulcros fueron puestos a los lados de la fosa, y su gente está por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a cuchillo, los cuales pusieron miedo en la tierra de los vivientes. Pero sigamos leyendo. Allí Elam y toda su multitud por los alrededores de su sepulcro, todos ellos cayeron muertos a cuchillo, los cuales descendieron incircuncisos, o sea, sin convertirse, se perdieron, ¿sí?, a los más profundos lugares de la tierra, porque pusieron su terror. Noten, hermanos, porque pusieron su terror en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. En medio de los muertos le pusieron cama con toda su multitud, a sus alrededores están sus sepulcros, todos ellos incircuncisos, muertos a cuchillo, porque fue puesto su espanto en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. Él fue puesto en medio de los muertos. Allí está Mesec y Tubal y toda su multitud, sus sepulcros en sus alrededores, todos ellos incircuncisos, muertos a cuchillo, porque habían dado su terror en la tierra de los vivientes. Y no yacerán con los fuertes que cayeron de los incircuncisos, los cuales descendieron al sepulcro con sus armas de guerra. Noten, hermanos, con sus armas de guerra, y pusieron sus espadas debajo de sus cabezas, mas sus pecados estarán sobre sus huesos, porque cuando murieron en pecados. Y al decir que descendieron incircuncisos significa que no se arrepintieron ni hasta el día de su muerte, las naciones paganas. Eso es otra cosa que algún día lo vamos a charlar. Dice, mas sus pecados estarán sobre sus huesos, porque fueron terror de fuertes. Noten esa frase, porque fueron terror de fuertes en la tierra de los vivientes. Y el versículo 30, allí los príncipes del norte, todos ellos y todos los de Sidón, que con su terror descendieron con los muertos, avergonzados de su fortaleza, yacen también incircuncisos con los muertos a cuchillo, y llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. Hermanos, ¿qué me está diciendo esto? Estas eran naciones que en el tiempo de los profetas infundían terror, porque eran guerreras, y murieron con sus armas de guerra, porque eran guerreras. ¿Y por qué infundían terror en todas otras partes? Porque eran guerreras y mataban a las otras. Así, las naciones poderosas de Occidente infunden el terror en Oriente, y las naciones poderosas de Oriente infunden terror en Occidente. Entonces, cuando Isaías 24, versículos 17 y 18 dice que va a haber terror, y yo hago toda la comparación de texto, demuestro que parte de ese terror va a ser porque las naciones poderosas del tiempo del fin, tanto de Oriente como de Occidente, van a hacer sus cositas raras. Y va a haber una guerra, hermanos. Y hoy en día no se habla de terrorismo. Hermanos, los turcos, los islámicos, no infunden terror acá en Occidente. Y Estados Unidos no infunde terror a los otros que están allá. Naciones terroristas que ponen su terror en la tierra. Entonces, si yo hago la comparación de texto, cuando me dice que va a haber terror, ¿terror de qué? Si los profetas hablan de que la única forma que hay terror es cuando las naciones infunden su terror en la tierra, ponen su terror en la tierra. No hablan de otra cosa.
habla de cuando las naciones ponen su terror en la tierra con sus armas de guerra. Bien, hermanos, ¿se va entendiendo un poquito? O sea que cuando vean terror no digan, y bueno, como hacen, yo a veces veo pastores, ¿no?, que predican terror, entonces ellos entran a explicar el terror según lo que ellos entienden, lo que a ellos les parece, y no muestran ningún versículo bíblico. Y yo me esfuerzo por presentar fundamentos para que la gente sepa a qué se está refiriendo. Bueno, ahora sí vamos, hermanos, a Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3. Apocalipsis capítulo 7. Ahora vamos comenzando, ahora vamos entrando un poquito a las guerras, hermanos. Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Dice el versículo 1 al 3. Hermanos, le comento que con estos versículos van a tener problemas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Hay adventistas que dicen, no, ustedes quieren hacerle tener miedo a la gente. No va a haber ni tercera guerra mundial o conflagración general. Llámenle como quieran, hermanos. Pueden llamarle tercera guerra mundial o conflagración general, pero de que va a haber, va a haber. Pero cuando interpreta la iglesia adventista, Apocalipsis 7, 1 al 3, la mayoría no quiere aceptar que va a haber guerra. Y ya van a ver cuando nos vayamos metiendo en el tema de las guerras, tengo todas citas del Espíritu de Profecía y citas de la Biblia para mostrarles. Y van a ver de que va a haber guerra. Y aunque ellos lo acepten o no, va a haber guerra. Claro, aparte, digamos, cuando habla de viento, está de guerra. Claro, pero ahí ya no lo aplica. No vientos, dice vientos, no, problemas, nada más va a haber, pero no va a haber guerra. ¿Y qué significa viento según la Biblia? Bueno, pero ahora vamos a tener que leer todos los versículos porque yo le tengo que dar el fundamento. Usted dice, Hugo, pero ya lo sé. Y bueno, pero yo les tengo que dar el fundamento, aparte del que ustedes ya conocen, le voy a dar otro. ¿Por qué? Porque no se olviden que estos son estudios de profundización. Y cuando ustedes tengan que dar estudio bíblico, no van a sacar el solo versículo que hay en el Antiguo Testamento para demostrar que viento significa guerra. Tienen que sacar varios. Yo les tengo que presentar fundamentos acerca de eso. Dice así, una argumentación para decir que no es guerra. No, dicen que viento se refiere a problemas nomás. Porque la hermana Juárez dice que se refiere a que se soltarán las pasiones humanas, nada más. Que habrá problemas sociales, pero no guerras. No guerras. Pero ya vamos a ver bien, hermanos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3. Dice así, hermanos, dice, y después de estas cosas, vi cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos de la tierra, o sea, los cuatro puntos cardinales, deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol. ¿De dónde nace el sol, hermanos? Del oriente. Y qué casualidad, el oriente. El oriente. Ya vamos a ver qué pasa con oriente. Diciendo, y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los cuatro ángeles, los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni a la mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Hermanos, cuando se suelten los cuatro vientos, es porque finaliza el tiempo de gracia. Y cuando finalice el tiempo de gracia, le será dado a estos ángeles hacer daño a la tierra, hacer daño al mar, hacer daño a los árboles. En una palabra, todo el planeta. Por lo tanto, habrá calamidades y guerras en la tierra
en el mar, en la vegetación. ¿Se entiende, hermanos? La naturaleza. En la naturaleza y también en los hombres, porque cuando hacemos la comparación de textos, a los hombres se les llama también árboles y también la vegetación. Hombres y vegetación, naturaleza, todo. Y al decir tierra, nomás que hay en la tierra, vegetación. Hermanos, cuando finaliza el tiempo de gracia, se profetiza daño sobre la tierra, daño sobre el mar, daño sobre los árboles. Eso es lo que le espera. Pero vamos al tema de los vientos. Ustedes ya saben que los vientos significan guerra. Ahora, ¿cómo lo comprobamos? Bueno, anoten bien, y esto sí les voy a pedir que anoten bien, porque yo les voy a dar más fundamento para que cuando debatan o hablen o enseñen puedan mostrar fundamento bíblico certero acerca de lo que estamos enseñando. Vamos a ver que viento y tempestad siempre significa guerra, no significa otra cosa. Pero también significa las pasiones humanas. Significa dos cosas, hermanos: pasiones humanas desatadas y guerra. Vamos a ver los primeros fundamentos, hermanos. Jeremías capítulo 23, versículos 19 y 20. En Jeremías capítulo 23, Jeremías capítulo 23, versículos 19 y 20, el profeta Jeremías siempre le tocó realizar su ministerio en el reino de Judá, y ya pronto venía la invasión de Nabucodonosor para destruir Jerusalén y Judá. Y noten lo que él dice: he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, refiriéndose en una primera aplicación simple a la invasión babilónica, estando a la cabeza de ella Nabucodonosor. O sea que a la guerra de Babilonia contra Judá se le llamaba tempestad. Es claro, fíjense: he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está aparejada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta tanto que haya hecho y hasta tanto que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En lo postrero de los días lo entenderéis cumplidamente. Aquí se estaba refiriendo a la invasión babilónica, a la guerra babilónica contra Judá, y significaba tempestad. Sigamos viendo otra cosita, hermanos. Jeremías capítulo 25, versículo 31 al 33. Y esto sí, hermanos, ya se refiere a la tercera guerra mundial de Daniel capítulo 11, versículo 40 al 45, que lo vamos a ver, ¿no? Lo vamos a ver a eso. Pero aquí les doy un anticipo, y para aquellos que creen que no va a haber guerra, es espantoso lo que dice acá el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 25, versículo 31 al 33, dice así: llegó el estruendo hasta el cabo de la tierra, o hasta lo último de la tierra, porque juicio de Jehová con las gentes. Él es el juez de toda carne. Y noten lo que dice acerca del mundo: entregará a los impíos a cuchillo, dice Jehová. A todos los impíos de la tierra Jehová lo entrega que se maten con espada, o sea, con guerra. Aquí es claro Jehová, es claro que Dios entregará a todos los impíos de la tierra a la guerra, a la espada y al cuchillo. Punto. Este versículo tendría que ser suficiente para dejar en claro cómo va a ser la mano con la tercera guerra mundial y que no se discuta más. Pero noten lo que sigue diciendo. Bueno, dice que entregará a los impíos a cuchillo. Y ahora noten el 32. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal sale de gente en gente, o de nación en nación, y oiréis de guerras y rumores de guerras, y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Noten, esto es palabra profética segura.
segura. He aquí que el mal sale de gente en gente, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, y serán muertos de Jehová en aquel día desde el un cabo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol serán sobre la haz de toda la tierra. Este versículo, hermanos, tiene varias aplicaciones. No tiene una sola aplicación, tiene varias aplicaciones. Pero en este caso nosotros rescatamos la aplicación que se está refiriendo a espada y a cuchillo. ¿Sí? A que serán entregados las naciones en guerra. ¿Y cómo se le llama esa guerra de cuchillo y espada? Tempestad. Viento, tempestad. Bien, sigamos fundamentando. Fundamentamos Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4, versículo 11 al 13 y versículo 15 al 21. Jeremías capítulo 4, versículo 11 al 13 y versículos 15 al 21. Y leemos y dice así: En aquel tiempo se dirá de este pueblo y de Jerusalén: viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. O sea, no significa ese viento que avienta, dice, lo estoy diciendo claro, no es ese viento que va a avientar y que ustedes van a sentir el vientito en la cara. No ese viento para aventar y limpiar, dice Dios, entiendan lo que estoy queriendo decir. Viento más vehemente que ese vendrá a mí, y ahora yo hablaré juicio contra ellos. Y noten, versículo 13: He aquí que subirá como nube, y su carro como torbellino, más ligeros con sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque dados somos a saco. Hermano, un lector inteligente, ¿qué discierne de esto? ¿A qué se estaba refiriendo? A guerra, a la invasión babilónica de los babilonios que vendrían con carros para invadir la tierra de Judá. Y a eso se le llama viento, viento más vehemente que los vientos comunes. Y ahora dice el versículo 15 al 21: Porque la voz se oye del que trae las nuevas desde Dan, y del que hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Decid a las gentes: he aquí, haced oír sobre Jerusalén, guardas vienen de lejana tierra. Entonces, ¿qué era el viento seco ese que iba a venir de lejana tierra? Guerreros, soldados. Guardas vienen de lejana tierra. Noten que el contexto explica todo. Si la gente leyese el contexto, en el contexto está la explicación del símbolo. Guardas vienen de lejana tierra y darán su voz sobre las ciudades de Judá. Y dice así, hermanos: como las guardas de las heredades estuvieron sobre ella en derredor, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Tu camino y tus obras te hicieron esto, esta tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Mis entrañas, me duelen las telas de mi corazón ruge dentro de mí, no callaré, porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. ¿Qué significan los vientos que iban a venir sobre Judá? Guerra, hermanos. Y noten el versículo 20 y 21: quebrantamiento sobre quebrantamiento es llamado, porque toda la tierra es destruida. En un punto son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera de los ejércitos? Quiere decir, ¿hasta cuándo tengo de oír voz de trompeta? Hermano, es perfecto. El contexto explica que el viento significaba espada, significaba cuchillo, significaba guerra, significaba destrucción, significaba que iban a venir guerreros.
Jeremías capítulo 51, versículo 1 al 4. Jeremías capítulo 51, versículo 1 al 4. Vamos redondeando ya, vamos a dejar hasta la mitad este estudio, vamos a terminar de leer los últimos versículos. Jeremías capítulo 51, versículo 1 al 4, dice así: Así ha dicho Jehová, he aquí que yo levanto sobre Babilonia. Ahora el castigo venía para Babilonia. Hermanos, ustedes que han estudiado profecía, ¿quién conquistó Babilonia? Bien ahí, los persas, ¿verdad? Los persas. Yo levanto sobre Babilonia y sobre sus moradores que se levantan contra mí un viento destruidor. Un viento destruidor, haciendo referencia a que iban a venir los persas e iban a tomar Babilonia. Y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque serán contra ella de todas partes en el día del mal. Diré al flechero que entesa su arco y al que se pone orgulloso con su loriga: no perdonéis a sus mancebos, destruid todo su ejército, y caerán muertos en la tierra de los caldeos y alanceados en sus calles. Todo el contexto, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, habla de guerras. Y viento destruidor significa un enemigo que iba a venir e iba a destruir Babilonia. Traducido, los persas. Veamos otro texto, hermanos. Otro texto. Oseas capítulo 13, versículo 15 y 16. Oseas capítulo 13. Noten todo el fundamento bíblico que hay para poder hablar con propiedad y que la gente no diga que estamos inventando. Oseas capítulo 13, versículo 15 y 16. Dice lo siguiente: aunque él fructificará entre los hermanos, vendrá el solano. Noten, hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová. Viento de Jehová, subiendo de la parte del desierto, y secarse a su vena, y secará su manadero. Y qué casualidad que habla de secarse, ¿no? Él saqueará el tesoro de todas las cosas preciosas y las alhajas. Y noten el versículo 16. Y Samaria, ¿qué ciudad era Samaria, hermanos? Bien ahí, yo me había cansado de decirle, Israel era el reino del norte y Samaria era la capital de Israel. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a cuchillo y sus niños serán estrellados y sus preñadas serán abiertas. Aquí está hablando, hermanos, de la famosa, hermanos, ¿qué reino poderoso vino contra el reino del norte que era Israel en el año 722 a.C.? El poderoso ejército asirio bajo el mando de Sennacherib. ¿Se acuerdan? Bien. ¿Y cómo se le llama la invasión asiria? Viento de Jehová. Viento, ¿sí? Bien. Oseas capítulo 8, versículo 1 al 3. Ya terminamos, hermanos. Yo también estoy cansado. Yo estoy más cansado que ustedes, así que ya terminamos. Tengamos paciencia un poquito. Oseas capítulo 8, versículo 1 al 3. Oseas capítulo 8, leemos 1 al 3. A ver si ustedes son lectores cuidadosos y pueden discernir lo que la palabra de Dios nos quiere mostrar. Dice: pon a tu boca trompeta, vendrá como águila contra la casa de Jehová. Hablando también, hermanos, de los enemigos guerreros del pueblo de Israel. Vendrá como águila contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Noten que la desobediencia a la ley retiraba la protección de Dios. A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido. Pero como Israel desamparó el bien, enemigo lo perseguirá. Bien, seguimos leyendo versículos 7 y 8.
El versículo 7 y 8 dice, porque sembraron viento. Qué raro la palabra viento ahí. Sembraron viento y torbellinos segarán, tempestad segarán, tormentas segarán, guerras segarán. No tendrán mies y el fruto, ni el fruto hará harina, y si la hiciere, extraños la tragarán, o sea, sus enemigos. Versículo 8, será tragado Israel, presto serán entre las gentes, o sea, entre las naciones, como vaso en que no hay contentamiento. Versículo 12 y 14. Escribí de las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosas ajenas. Versículo 14. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, o sea, templos paganos, y Judá multiplicó ciudades fuertes. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual devorará sus palacios. Entonces vuelvo al versículo 7 y dice, porque sembraron viento y tormenta cegarán. Esa tormenta, ese torbellino, ese viento que también iban a cegar, todo el contexto muestra que iba a ser la invasión de los asirios. Hay que saber, o sea, hermanos, que viento, tormenta, tempestad, torbellino, ciclón, como ustedes le quieran llamar, siempre significa guerra. Y lean el contexto viene hablando. Hermanos, Amós capítulo 1, versículo 13 al 15. Amós capítulo 1, versículo 13 al 15. Ya vamos terminando. Vamos terminando esta primera parte, digamos. O esta parte, porque esto continúa. La parte 12b estamos terminando, después va a ser sería la parte 12c, ¿verdad? Bien. En Amós capítulo 1, versículo 13 al 15, dice así: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4 no desviaré su castigo, porque abrieron las preñadas de Galaad para ensanchar su término. Y encenderé fuego en el muro de Rabá, y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en el día tempestuoso. Versículo 15, y el rey irá en cautiverio, él y sus príncipes todos, dice Jehová. ¿Qué significa tempestad, hermano? Cuando iban a ser entregados en manos de sus enemigos, ¿sí? Isaías capítulo 29. Isaías, entonces, hermanos, habiendo tanta comparación de textos para poder comprobar esto, ¿cómo hay hermanos que dicen, no, los vientos no significan guerra, los vientos no significan batalla, los vientos no significa algo bélico? En el capítulo 29 de Isaías, habla de la ciudad de Ariel. Isaías capítulo 29, versículo 1 al 7. Ay de Ariel. A Ariel se le llamaba Jerusalén, ¿sabían? Así se le llama a Ariel, hermanos. Yo me puse a buscar, y bueno, el comentario bíblico adventista dice de que era otra forma de llamarle así a Jerusalén. Ay de Ariel, ciudad donde habitó David, añadid un año a otro, mátense víctimas, mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel, porque asentaré campo contra ti en derredor. O sea, los iban a cercar sus enemigos. O sea, una guerra. Porque asentaré campo contra ti en derredor, y te combatiré con ingenios, y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, y hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como de pitón, y tu habla susurrará desde el polvo. Y la muchedumbre de tus extranjeros serán como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. De Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos y con terremotos y con gran ruido,
con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las gentes que pelearán, o sea, batalla, guerra, que pelearán contra él, y todos los que pelearán contra ella, y sus ingenios, y los que la pondrán en apretura. Cuando dice que la agarrará con tempestad y viento, se está refiriendo también a guerras, gentes que iban a luchar contra Jerusalén. En este caso, hermanos, refiriéndose también a la invasión asiria, porque Isaías le tocó también predicar al reino del norte, a Israel. Hermanos queridos, hasta aquí yo quiero parar la parte 12b. ¿Por qué, hermanos? La próxima clase, que va a ser la parte 12c, vamos a entrar a ver. Ahora yo quiero dejar fundamentado que viento significa guerra, porque yo voy a retomar Apocalipsis 7, que ahora no expliqué nada de eso. Voy a retomar Apocalipsis 7, 1 al 3, con más explicaciones, y ya van a ver lo que dice el Espíritu de Profecía. No van a poder creer, hermanos, lo que dice el Espíritu de Profecía. Recién, si ustedes pueden ver, hemos llegado hasta acá. Ahora comienza todo el Espíritu de Profecía hasta acá, donde tenemos que descoser esas citas para ver lo que dice. Es impresionante lo que dice la hermana White. Pero yo quería darle el fundamento, porque muchos evangélicos dicen así: no, ustedes dicen que se va a terminar la gracia y dicen que los vientos significan guerra. No, si se viene un reino de paz. Quiero ver que todas las iglesias se están convirtiendo, el mundo entero viene y avanza hacia un reinado de paz, y ustedes vienen a hacerle tener miedo a la gente, que va a haber plagas, que va a haber tercera guerra mundial. Siempre los adventistas predicando tonteras. Entonces, aunque ha sido un poco aburrido esto, hermanos, pero yo les quería dejar con ese fundamento para que vean que tempestad significa guerra. Y de ahí en más, hermanos, vamos a entrar a descoser y a analizar lo que el Espíritu de Profecía dice. Y ya dentro de un par de clases más tenemos que entrar a Daniel 11. Pero ¿cómo vamos a entrar a Daniel 11 si ustedes no saben nada de guerras y no saben cómo fundamentar? Entonces, hermanos, vamos a ir avanzando hasta que lleguemos a Daniel capítulo 11, desde el versículo 31 al 40, y después del 40 al 45, y después capítulo 12, versículo 1 en adelante. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Bueno, entonces dejamos ahí, hermanos.